Deuteronomio 18 y versículos 21 y 22, se contiene un criterio divinamente revelado para saber cuándo un profeta realmente es un profeta de Dios o por el contrario nos hallamos ante un profeta falso. Dice así en Deuteronomio 18, 21 y 22. Y en caso de que digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando hable el profeta en nombre de Jehová, y la palabra no suceda ni se realice, esa es la palabra que Jehová no habló. Con presunción la habló el profeta, no debes atemorizarte de él. Parece que el criterio es evidente. Por supuesto, la Biblia admite que hay gente que puede decir que es un profeta y que incluso puede pretender que habla en nombre de Dios. Pero también la Biblia marca un criterio tajante, taxativo, para saber si efectivamente ese profeta habla con presunción o habla en el nombre de Dios. Ese criterio es el hecho de que se cumpla o no se cumpla la profecía. Y si esa profecía no se cumplió, entonces es palabra que Jehová no habló, la habló con presunción el profeta y no hay que temerlo en absoluto, por mucho que la sociedad Watchtower utilice una política de auténtico terror sobre las vidas de sus adeptos. El mensaje de la Biblia es taxativo. Si un profeta ha anunciado el fin del mundo para 1914 y 1918 y 1925 y 1975, además de otras variadas profecías, y ni una sola de ellas se ha cumplido, nadie duda que ese profeta hable en nombre de Jehová, pero realmente Jehová no le habló a él. Habló con presunción y por lo tanto no hay que temerlo. Queda, sin embargo, una cuestión en pie que me parece de una importancia esencial. ¿La sociedad Watchtower realmente salva? Es dudoso que pueda salvar una sociedad así, pero de todas formas me parece que esta es una cuestión que merece la pena ser examinada. ¿Realmente la Biblia dice en algún momento que la salvación viene a través de un conducto organizativo? Realmente en algún lugar de la Biblia se nos habla de que nuestra salvación depende de estar asociado con alguna organización, iglesia, club religioso o institución de ese tipo. Quisiera que fuéramos a la Biblia para ver lo que ella dice acerca de este tema. En primer lugar, la Biblia insiste, y me parece que insiste de una manera muy clara, en que la salvación no deriva en absoluto de la pertenencia a una organización religiosa. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Juan, capítulo 8, y versículos del 31 en adelante, dice así. Y así es que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Ellos le respondieron: somos prole de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que dices tú llegarán a ser libres? La pregunta era bastante interesante, no cierren sus Biblias. Jesús está hablando con aquellos judíos que empezaban a considerar que había algo especial en aquel Galileo. Y Jesús de pronto les dice: bueno, si verdaderamente permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Y la respuesta de ellos es: no, un momento, nosotros somos gente libre. Nosotros pertenecemos a la raza de Abraham, hasta racialmente. Tenemos una religión. Cumplimos perfectamente con la ley de Moisés. Vamos al templo. Y tú, Jesús, no nos discutirás que la ley de Moisés fue revelada por Dios. De alguna manera, si alguna persona podía pretender alguna vez salvarse por la religión, era la gente que Jesús tenía delante. Aquella no era una religión con profecías falsas. Había dictado muchas profecías y se habían cumplido. Tenía ritos que el mismo Dios había establecido en repetidas ocasiones. Y tenía una ley moral explícitamente entregada por Dios. Y de pronto aquel hombre decía que eran esclavos. Nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos. Pero la respuesta de Jesús es muy clara. Versículo 34. Les contestó Jesús: muy verdaderamente les digo,
Todo hacedor de pecado es esclavo del pecado. Además, el esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los liberta, serán realmente libres. La libertad, la salvación, no estaba ligada en el mensaje de Jesús a la pertenencia a una religión. Si había una religión santa y pura, por decirlo de alguna manera, era la religión de aquellos hombres. Guardaban las fiestas judías, se reunían al menos el sábado y en muchas ocasiones 2 y 3 días más en la sinagoga, cantaban salmos que habían sido inspirados directamente por Dios, estudiaban las Escrituras y se esforzaban por llevar una vida tal y como parecía descrita en la ley de Moisés. Y sin embargo, la contestación de Jesús es: esto no les va a salvar. No hay salvación en la religión, incluso va más lejos. Son esclavos del pecado. Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y a menos que acudan a mí para recibir salvación y libertad, no la van a tener. No hay ninguna organización religiosa que pueda pretender ser más veraz ni tener un origen más divino que aquella gente que hablaba con Jesús. Pero Jesús fue muy claro. Si lo que querían era recibir liberación, si lo que querían era recibir salvación, el único camino era acudir a Él. Tampoco la salvación es algo que derive en la Biblia de nuestras obras. Si me acompañan, por ejemplo, a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9, contienen una afirmación bastante clara en cuanto a si la salvación puede o no alcanzarse por las obras. Y me parece que es tan clara que casi uno se resiste a hacer comentarios al respecto. Dice así en Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9. Por esta bondad inmerecida, en verdad ustedes han sido salvados mediante fe. Y esto no debido a ustedes, es don de Dios. No es debido a obras, a fin de que nadie tenga motivo para jactarse. El mensaje de Pablo es claro. Por supuesto que hay gente muy moral que dice, bueno, la mayoría de la gente religiosa es hipócrita. Se reúnen los domingos en la iglesia, los sábados en la sinagoga o los viernes en la mezquita, viven ese día en aparente santidad y luego, de alguna forma, hacen de su capa un sayo, como decimos en mi país.